¿Cómo está el cielo? Por favor, que no llueva. La búsqueda de lo retro trata de pasar por tiendas de segunda mano en Japón, encontrando artículos fuera de lo común, artículos raros y, si es posible, comentar un poco sobre ellos, explicar de dónde vienen y para qué servían. Así que no perdamos más tiempo y empecemos. Bienvenidos a una nueva búsqueda, traviesos. Estamos día 8 y dirán, ¿y qué tiene que ver, Gemu? Ayer fue mi cumpleaños, así es, yo soy del día 7 de julio. Muchísimas gracias por los saludos, muchachos. Eso les pasa por no seguirme por Instagram, así que ahí están viendo mi Instagram. En vez de estar viendo otros Instagram pecaminosos, síganme a mí. Ahora sí, vamos a entrar a este Haroff, que está que se cae todo por fuera, la verdad. Ojalá que podamos encontrar algo interesante. Ojo que las montañas están acá, ahí estamos cerquita. Por la cámara se ve más lejos, pero en realidad estamos aquí nada más. Así, vamos. Ahí está la otra montañita. Hermano, qué calor hace. Estamos a 34 grados, pero con esta humedad. Sensación térmica 39. Bueno, no es para menos, la verdad. Ni bien entramos, aquí tienen unas consolitas, por ahí también unos juegos sueltos. Nintendo 64, Wii, viene con todos los accesorios, pero 4580. Esa Super Nintendo también, se ve que acá sí las limpian, porque he visto a un señor ahora que le pasaba su respectiva limpieza. Hace tanto tiempo que no veo esta edición Silver de la PlayStation 2, pero en buen estado. Esto está en buen estado a comparación de cómo se le ve normalmente. 11.000 yenes. Y aquí, ojo, la PS1 al parecer completa en caja 8.800. La verdad que actualmente, si quiero jugar juegos de PlayStation y tengo los originales, pues esto yo creo que me lo llevaría, porque muchas veces el FAT está fallando mucho en el lector. Antes de entrar allá donde están yendo esos traviesos de ahí, donde está la magia de algunas consolas, vamos a pasar un ratito por las figuras. Ya que normalmente con las figuras están el tema de algunas cartas retro. No sé si siguen el canal Dragon Boleros, que es este de acá. Pues últimamente estoy coleccionando cartas del año 92, 91. Digamos que son tipo de coleccionismo que no me ocupan espacio. Y me gusta el arte. Así que siempre estoy pasando por acá a ver si encontramos algo fuera de lo común. Algo muy bonito también, que ya he hecho ciertos videos, son estas figuritas que, si no me equivoco, son de Mega House, que recrean escenas. Miren este de Tao Pai Pai, hermano, encima del tronco. Son chiquititas, miren mi mano. Son chiquititos pero con bonito detalle, eso sí. $20, $50, $70, 75. Son pequeñitos, es mucho más caro que las figuras que normalmente vemos. Por ejemplo, este Freezer, 2.800 yenes. Será pues unos $14 por ahí. Hay diferencia. Si quieren que hable de estas figuras, no se preocupen, porque ya hablé en Dragon Boleros. Tengo un par de videos subidos, sino que no quiero sofocar ya Pangemo con uno de los animes que me gustan. Pero hablando de animes, miren estas figuras también que recrean escenarios de One Piece. Son 5, son del año 2010, es decir, hace 14 años. Y está un poco menos de $100. Ya lo venden en combo, nada más, la verdad. Parece que son 5 pisos y aquí están todos los pisos. Ahí están los 5. Para el que le gusta One Piece está bastante bonito. Para los que les gusta Evangelion, miren esto. Es una matroshka, ¿cómo le dicen? Matroshka, sí, acá le dicen matroshka. No sé por qué a la mente se me venía mamushka. Pero bueno, es de rey, miren. No sé cómo se le dice, pero 6 niveles, algo así. Está muy bonito, ¿no? Unos $15 más o menos. Y hablando de One Piece, para los amantes de los dardos, miren esto. Está muy bonito. Parece que lo sacó Round One en algún momento. Y acá hay otro tipo. Nada mal. Nos metemos en las profundidades de la tecnología y vamos a ver qué encontramos en lo que tiene que ver con consolitas. Para la Famicom Twin. El precio no es un regalo, pero encontrarla y verla por lo menos sí, encima la rojita. Para los que no saben, no tengo un video como tal, pero tengo bastantes videos mencionándolo. Juntaba el tema del Disk System junto con sus cartuchos sabrosos de la Famicom. Ya todo en una sola consola. Ya no era necesario que te compres el adaptador de la Disk System. De la Disk System sí tenemos video. Acabamos de dejar la otra tienda del sol, auxilio. Hemos cruzado de la prefectura de Gunma a la prefectura de Tochigi, que igual están al lado, ¿no? Camionero. Igual están al lado, pero bueno. Ajá. En esa tiendita siempre dejan cositas afuera, cassettes. Qué recuerdos. Ahora sí, puros grupos japoneses por lo que veo. Eso sí, a 10 yenes. Ok, también creo que grupos japoneses.
Aunque seguro ha habido más y se los han llevado. Pero 10 yenes, nada mal para los amantes de la música. Ojo, Tenchimuyo. 10 yenes también. Bueno, vamos a ver qué encontramos dentro. Todo lo de acá es relacionado con libros y aquí entramos al Harof. Estoy preparando un especial de mangas y el reto es comprar la primera edición de los mangas más famosos que hay. A ver qué precio tienen. Creo que ya tocaba por primera vez hacer algo referente a eso. La edición dorada aquí, 15.000 yenes prácticamente. Bueno, para los tiempos de ahora no es que esté a un precio bueno, pero tampoco está tan mal. White Arms, este RPG está muy bueno. Es una edición coleccionista, no sé si estará completo. Acá dice que le falta el necklace, que vendría a ser como el collarcito que venía. Después, al parecer, viene todo. Y por aquí a la vuelta está la zona sabrosa. Esa musiquita. Vamos a ver cómo ha cambiado. Ahí están los buscadores de toda la vida. Esos traviesos que dejan su alma en la búsqueda. Acá en la zona ya todavía hay espacio para la Celeron, hermano, de 8 GB de memoria RAM. Ojo, Windows 10, 40 dolarucos. La verdad no sé si está bien o está mal. Ahí, invasión de juegos de Yu-Gi-Oh! Es lo que abunda ahora. Bueno. ¿Qué cosa? Esperen. 880 yenes, ya decía, porque estaba acostumbrado a verlos a 100 yenes. Yo decía, ha habido una falla en la Matrix. Porque a esos precios en estos cajones es imposible. Y esto me pone de buenas. Después de mucho tiempo veo películas UMD para la PSP, miren. The Dark Knight de Batman, King Kong. Yo dije, ¿qué es esto? El juego del calamar, no, me equivoqué. Esta es muy buena. Underworld. El día de la independencia. No, este se viene conmigo. El día de la independencia. Para los fanáticos de Harry Potter también hay. Este del día de la independencia me parece súper sabrosón. Bueno, con su papelito de registro. Ahí está. Después aquí consolitas sueltas. Otras PlayStation 2. PlayStation 1 Fat. Pero por acá tenían muchas consolas sueltas. Mandos, más mandos esta vez de PlayStation, que estos sí no les tengo mucha fe. Por experiencia propia, los de PlayStation 2 son los que más sufren con el joystick ese. Y bueno, las consolas estaban acá donde están revisando los traviesos, aquí al frente. Ya decía yo, porque recordaba que sí había visto muchas hace mucho, es cierto, pero no pueden desaparecer así nomás. Las portátiles, 1650, pero parece que tiene una falla. Acá especifica que en la pantalla de arriba tiene un par de líneas así. No especifica si es por líquido o qué será. Golpe, ni idea. Y las que sí funcionan están 3.300 yenes. Este sí ha sido revisado, ha reproducido juegos de DS, pero no te aseguran nada con los de Advance. Toda una lotería ahora. Y una Game Boy Color que al parecer no ha sido revisado, no tiene tapa para las baterías, para la pila, tiene un sticker pegado acá y la pantalla está un poquito arañada por lo que puedo ver. 5.500. Aprovecho para decir de que en Nirvana.club hemos estado subiendo muchas Game Boy Color, así que denle una miradita. Ahí está, Nirvana. Pues poca cosa más aparte de un cable que necesitaba para mi Advance SP y el día de la independencia. Después hay bastantes cosas que me llaman la atención, pero ya sería para un reto. Así como búsqueda de lo retro en sí, pues no es que me llame tanto la atención. Pero yo creo que regresaré en esta tienda para armar consolas al menor precio, sobre todo por los cables, que he visto unos cuantos interesantes. Miren qué curioso. Los estuches estos de PlayStation 3, si no me equivoco, están que los venden a 10 yenes. Ya todo venden, ¿ah? Qué bárbaros. Ahora nos vamos al pasado, que hace una semana fui a unas tiendas y me gustaría que le den una miradilla. Así que vamos. Y traviesos, en esta vitrina de acá, miren lo que he encontrado. El reloj de comunicación del auto fantástico. El auto increíble, o como se diga en sus países, el Knight Rider. Después un reloj de Star Wars que al parecer es del 2018, no estoy seguro, pero en esta clase de vitrinas aparecen cosas bastante especiales. Y miren esto, ¿me pueden explicar qué es esto? Lo poquito que sé es que es una empresa que hace sofubis bien especiales, que se llama Calf Kick, que está en Tokio. Y bueno, como no hacen muchas unidades, pues algunas de esas suelen costar bastante. Pero pedazo de ganso, que se maneja el Sofubi también. Acá hay algo que lo estoy viendo a buen precio para mí. Y si bien tengo el cable, no tengo la cajita. Ahora, la cajita no está en el mejor de los estados, pero me hace ilusión igual porque siempre tengo el cable suelto. Aquí está para Nintendo 64, Super Nintendo y Famicom, la New, ¿no? La pequeñita esta. 550 yenes, $3. Y bueno, está bien, viene con el cable, no solamente en la caja, porque últimamente solamente te venden las cajas ahora. Así que este se suma también.
Acabamos de ver una PlayStation 2 Fat, la Silver, a 11.000 yenes por ahí, en buen estado. Miren esta. Están con todo el peso encima. Estos son unos sanguinarios. Vamos a quitarle esto para ver cómo está. Me da curiosidad. De repente no está tan mal. A ver. Y bueno, está así. Ni tan mal tampoco. Si tiene sus abolladuras, por ahí lo estoy mostrando con el celular, de repente se ve un poco mejor. 3.850 yenes, es decir, no llega ni a $30. No sé si llega a $25, por ahí están viendo el cambio exacto. No aparece nada, no sé si funciona, no sé si no. La llevamos para probarla. No sé, más ilusión tener una Silver, no la tenía. Vamos a ver si con una limpieza de repente pasa un poquito más. Los botoncitos no están robados, a veces tienes que apretar muy duro para sentir ese sonidito, así que vamos a ver. Ya estoy calentando para regresar a nuestra serie después de 3-4 años, que es comprando al menor precio. Por si acaso esto no entra, este ya es por gusto personal. Y para probar si funciona o no. Y los invito a convertirse en miembros traviesos para que puedan ver cómo jugué la semana pasada esta máquina de papelito sorpresa. O una máquina expendedora también, con premios de letras que yo podía escoger. Así como mi clásica serie para miembros, compras innecesarias. Y para sellar, estoy juntando material para poder hacer más sorteos. Así que ya saben, traviesos, link en el comentario fijado y en la descripción. Traviesos, estamos en un Bug y miren lo que hemos encontrado. Enseña la tapa. VHS de Sailor Moon. Bien, sí. 500 yenes, unos $3 y poco. Por acá, VHS, mira que de Beyblade. Ay, sí. 500 yenes también. Ay, pero hay algunos que no llegan con su manual. Ah, bueno. Manual no sé si es, ¿no? Es un papel de registro ahí, ¿no? Ah, bueno, sí. Babe Buredo, The Movie. Ah, es la película, no son capítulos. Bien. En teoría, el televisor que tengo en mi casa es para ver VHS. Pero cuando lo compré me dijeron que no sabían si funcionaba o no. Ah, ok. Mira, con este, ¿ves? Mira, este ahí voltealo. Sí. ¿Este? Sí, ¿qué dice atrás? En el medio, no sé, y atrás. No sé si son varios capítulos, ¿ah? No estoy seguro. ¿Son capítulos A? Ah. De ahí de Conan, ese sí. Se tiene que comprar todo. Ah, aquí está, mira. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta el 9, el 2 y el 1. ¡Ah! Mira, la Pokémonía llegó acá. 500 yenes. Esta de Pokémon sin más ilusión. Siempre he querido VHS originales de Pokémon. En mi niñez yo siempre quise. ¿Qué pasó acá? Alguien tenía hambre y lo mordió. Mira qué rico. Ese plastiquito, ¿cómo sabrá? Y mira. Oye, ¿por qué te lo puso acá? 500 yenes también. Ay, qué bonito. Uy, mira. Para reforzar ese japonés. Y mira, una de las mejores películas de Disney, para mí, muchachos, entra en mi top 3. A ver. Hércules. Ay, sí, es bonita. Hércules. Sí, yo creo que entra en mi top 3. Bueno, otra vez ya está todo conectado. Vamos a probar este Capcom vs SNK 2. Acá viene la hora de la verdad. Es decir, que cuando apriete el botoncito de atrás, ese que hace la conexión, acá tiene que ponerse de color rojo. Quiere decir que al menos la fuente está bien. Vamos a ver. Y ahí está. Al menos hubo contacto. Ahora sí. Encendemos el televisor. Espérense, me había olvidado completamente el juego. Ahora sí, igual lo tenemos que prender. ¡Pum! Dime que por favor sale todo bien. Perfecto. Uy, un sonidito medio raro, pero todo bien dentro de todo. Y aquí, pues hasta ahorita, todo bien. Y ahora sí, viene la hora de la verdad y su reseteo. ¡Ping! Este es un juegazo, entre esos. Este es un juegazo. Y recuerdo que lo compré hace mucho. En una búsqueda de lo retro, de las primeras. Por ahí les estoy dejando la lista de reproducción de la búsqueda de lo retro. Y dio. Ya está. Ya todos conocemos esta historia. Para irles también un poco más de cerca. Vamos. 3.850 yenes. El otro estaba a 11.000. Pero bueno, ya por las redes sociales, es decir, por Instagram, normalmente que soy más activo. Bien. Por Instagram que soy más activo. No hay memoria, así que así nada más.
les estaré informando si un caso funcionó o no. Porque últimamente le he estado dando a la PlayStation 1, así que bueno, ya que funciona, vamos a dejarla conectada y voy a probar uno que otro jueguito que estaba debiendo. Uf. Ay, ay, ay. Pura belleza. Ya saben que por la cámara se ve como que una línea negra está pasando, pero en realidad en vivo y en directo se ve todo bien. Versus SNK2. Maravilla. Bueno, traviesos, a la final le funcionó. Estoy muy feliz, la verdad. Nos hemos ahorrado unos $50, creo yo, más o menos. Eso me da energías nuevamente de hacer la serie característica del canal de Armando al menor precio. Así que ya se viene. En la despedida veremos si esa película de PSP funciona o no. Muchas gracias por apoyar. Este es un video recomendado, así que si tienen tiempo no olviden verlo. Yo soy Gemu y nos vemos después. Adiós.